Vamos a terminarlo y espero que usted esté leyendo el libro. Acuérdense que les dije que hay que aprovechar que ya que están tomando mínimo 3 semanas para ir a través de un libro, pues tienen 3 semanas para que lean ese libro ustedes en su casa y así puedan sacarle lo máximo provecho al estudio y así ustedes están preparados y lo que están oyendo aquí ya lo van a poder ustedes relacionar con lo que ustedes leyeron en su casa para ir a través de ese libro. Y si ustedes lo han hecho, yo estoy seguro que desde el libro de Deuteronomio, un libro antes de Josué, y ahorita en el libro de Josué, ya han de tener una pregunta ahí que les llegó, ¿verdad? Una pregunta de las más molestas que hay. Molestas. Y que a la misma vez, si ustedes no se preparan bien, ustedes saben que siempre van a encontrar personas que van a querer hablar mal de la Biblia. Y van a encontrar 2 clases de personas, aquellos que hablan mal de la Biblia sin saber nada y otros que hablan mal de la Biblia sabiendo. Entonces, esos son los peligrosos, porque si usted no está preparado y está más preparado la otra persona en contra de la Biblia que usted en defender la Biblia, pues van hasta a debilitar su fe. Van a debilitar su fe. Y lo que voy a hacer y que es lo que voy a estar haciendo en todos los libros de la Biblia, hay temas que son controversiales, temas que la persona puede hacerse preguntas y decir, pero ¿cómo puede ser esto, verdad? Como si les digo, si usted siguió Deuteronomio y ahora Josué, ¿okay? Aquí vemos, ¿verdad? Algo que el siguiente libro que vamos a ver, ¿verdad? También tiene el por qué Dios ordenó a Israel exterminar a las tribus cananeas, incluyendo mujeres y niños. Mujeres y niños. Cualquiera diría, no, la exterminación de un pueblo, eso no. Cuando a los judíos los quiso exterminar Hitler, lo vimos correctamente, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué exterminar a los cananeos con mujeres y niños? ¿Qué van a contestarle? Una pregunta que les presente eso y les enseñe y les diga, mira, poco, pues no que es un Dios bueno, que un Dios amoroso, un Dios de misericordia, un Dios... Y ahora hasta mujeres y niños inocentes a filo de espada, matarlos. ¿Qué va a decirle usted? ¿Se fija por qué les digo que tenemos que verdaderamente estudiar la palabra de Dios, adentrarnos? Porque vamos a encontrar personas que sí están afilados en cuanto a las diferentes cosas que consideran ellos que son contradicciones en la Biblia. Pero para uno, ¿verdad? Cuando uno estudia, termina diciendo, oh, ok, lo que para ti es una contradicción, para mí es una aparente contradicción. Porque hay respuesta para esto. Y eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Antes de entrar al siguiente libro, terminamos ya la primera división del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los 5 libros de la ley, el Torah. Y ahorita estamos en una nueva división. ¿Cómo se llama esta nueva división de la Biblia? Los libros, ¿qué? Históricos, ¿verdad? Los libros históricos, los voy a estar probando cada domingo, así es que pónganse afiladitos, ¿verdad? Los libros históricos. ¿Cuál es el primer libro histórico? ¿Cuál es? Josué. Es el primero. ¿Y el segundo? Jueces. O sea, antes de entrar a Jueces, vamos a estar viendo esta pregunta. ¿Por qué? Porque tanto en Josué como en Jueces vemos ya que la orden del Señor de exterminar a los cananeos ya se está llevando a cabo. Entonces, si usted está leyendo, pues usted está molesto y decir, pero ¿por qué? ¿Cómo es esto? Pues que tenga explicaciones, ¿verdad? Del por qué, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, ya ahorita usted sabe más o menos en qué año se escribió el libro de Josué, ¿verdad? Y dice, oh, sí. Entre 1405 y 1385. ¿Okay? Procuren
a tratar de aprender, de relacionarlo con alguna fecha, de alguna manera, ¿verdad? El aprender requiere esfuerzo, hermanos, requiere esfuerzo. Entonces, y es a veces que estamos tan cómodos que no queremos esforzarnos para nada, ni siquiera para aprender. Entonces siempre procure tratar de relacionarlo, ¿verdad? Las fechas esas, porque si se fijan, todas las fechas que les he dado desde Génesis hasta acá, pues son fechas que puede uno acordarse, no están muy retirados. Y si usted se fija, conforme vamos a través de la Biblia, estas fechas se están reduciendo y reduciendo y reduciendo, porque así es como tenemos el calendario. Cuando después de Cristo van en aumento las fechas, estamos en el 2020, ¿verdad? Van en aumento, pero del Antiguo Testamento antes de Cristo van reduciéndose las fechas, se van haciendo más chicas. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de la historia antes y después de Cristo. Empieza a reducirse las fechas hasta llegar al nacimiento de Cristo y luego empiezan a aumentar las fechas después del nacimiento de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿quién escribió el libro de Josué? Josué, ¿verdad? Dice, y Josué registró. Él es el escritor. ¿Y quién es el autor? Dios es el autor. Estas cosas en el libro de la ley de Dios. Aunque sabemos que así también como en el libro de Deuteronomio, el último capítulo no lo pudo haber escrito. ¿Quién escribió Deuteronomio? ¿Quién? Moisés, ¿verdad? Alguien dijo Sansón, ¿verdad? No sé. Moisés lo escribió, pero el último capítulo, si ustedes se fijaron, ¿verdad? En el último capítulo narra la muerte y la sepultura de Moisés. ¿Lo escribió él? No, ¿verdad? No pudo haber sido él, ¿verdad? Que la haya escrito. Así también aquí en Josué, el último capítulo de Josué, se narra también su muerte, ¿verdad? De Josué y su sepultura, su funeral. Entonces no lo pudo haber escrito él, ¿verdad? Y así como se cree que el último capítulo de Deuteronomio, donde se narra la muerte y la sepultura de Moisés, que tal vez lo más probable es que Josué lo escribió. Y el libro de Josué lo escribió Josué, y luego el último capítulo, que lo pudo haber escrito Samuel, ¿verdad? Que vamos a estar viendo en Los Jueces, que es uno de los personajes principales en Los Jueces. ¿Ok? Bueno, entonces hemos visto tremendas lecciones aquí en el libro de Josué. ¿Ok? Hemos cubierto 7 lecciones, ahora vamos a cubrir 3 más y vamos a terminar con 10 lecciones prácticas para nosotros. Tiene muchas, ¿verdad? Pero pues me enfoqué nomás en algunas de ellas, ¿verdad? De los que vamos a estar viendo. Y vimos, ¿verdad?, que la vida cristiana es una vida de crecimiento, avance, progreso. Y es importante, hermanos, que yo por eso se los repito y les repito lo que vimos, un sumario de lo que vimos, porque es importante que nosotros siempre estemos recordando lo que el Señor nos ha enseñado, que en realidad eso es lo que es el meditar. El meditar es estar recordando, trayéndolo a la mente para dejar que el Espíritu Santo siga enseñándome, aplicándolo a mi vida, a mi manera de ver la vida, a mi cosmovisión, aplicándolo a las circunstancias de la vida, aplicándolo a la vida de mis seres queridos, de las personas que el Señor pone en mi camino. Entonces, eso es lo que es la meditación, ¿verdad? Por lo tanto, el estar ustedes pensando y meditando a través de la semana, ¿estoy yo verdaderamente creciendo espiritualmente? ¿Estoy avanzando en la vida cristiana? ¿Estoy progresando? ¿O estoy atorado o voy en reversa? Porque puede estar uno en neutral o puede estar uno en reversa, pero el Señor quiere que esté uno en drive y que vaya de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, que vaya avanzando en la vida espiritual, porque esa es la voluntad de Dios, esa es la vida normal cristiana, ¿ok? Y vimos, ¿verdad?, el ejemplo de Josué en este aspecto. Nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades, o sea que si nosotros vemos que estamos fracasando y no estoy avanzando, estoy atorado en la vida cristiana o voy en reversa, pues ahí tenemos la esperanza.
de que el Señor nos da oportunidad, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, vamos a verdaderamente a corregir y no dejar, porque la Biblia nos habla de que cuando nosotros le estamos fallando al Señor, va a venir una tristeza a nosotros. Pero la Biblia dice que hay dos clases de tristezas. Una que es la carnal, en la que uno nomás se siente mal, con remordimiento de que está uno mal, pero no sale de ahí. Al contrario, ese remordimiento nomás produce más desesperanza. No hay esperanza para mí. No, pues ya ni modo. No, esa es de la carne. Pero dice que hay una tristeza que es de Dios, del Espíritu Santo, que es la convicción. Y esa dice que produce arrepentimiento, en el que me arrepiento de mi fracaso, de mi falla, y me guía a corregir. ¿Se fijan? Uno lo guía a la desesperanza, la carnal, la otra lo guía al arrepentimiento y a obedecer a Dios. Entonces es importante, ¿verdad?, aprovechar ese Dios de oportunidades que tenemos, porque Él es fiel a sus promesas y eso es lo que Él nos ofrece y es lo que Él nos promete. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice la Escritura. Y por eso es que debemos de confiar en la palabra de Dios. No confíe en sus sentimientos, no confíe en sus emociones, no confíe en sus impresiones. No, nada más en la palabra de Dios. Dígame si hay algo más confiable que la palabra de Dios. ¿Habrá algo? ¿Habrá alguna otra fuente que sea igual de confiable que la palabra de Dios? Nada, ni igual ni más vamos a encontrar que sea que la palabra de Dios. Porque cualquier otra fuente es del hombre. Y la palabra de Dios es de Dios. Y ahí ya si los compara, qué gran diferencia va a haber, ¿verdad?, entre cómo piensa el hombre y cómo piensa Dios. Una gran diferencia. Entonces, la quinta lección es manténgase enfocado en Dios. Si verdaderamente queremos continuar creciendo y aumentando y en la fe y avanzando en la vida cristiana, tenemos que mantenernos enfocados en Dios. Dijo el Señor, separados de mí nada podéis hacer, nada. Tenemos que estar enfocados en el Señor y vamos de esta manera a estar fuertes, vamos a ser valientes, pero vamos a podernos mantener, porque en la vida cristiana no debemos tomar vacaciones. ¿Verdad que no debemos de tomar vacaciones? Dígame usted si nuestro enemigo toma vacaciones. ¿No? En el momento que nosotros tomamos vacaciones de la fe, de la vida cristiana, entonces ahí es cuando vamos a perder la batalla, porque el enemigo va a tomar ventaja sobre nosotros. Nosotros debemos de mantenernos fuertes y valientes confrontando la vida de la manera bíblica. Dios nos da la victoria sobre los problemas que enfrentamos. Y vimos como ejemplo Jericó, que era lo más difícil que el pueblo de Israel habría de confrontar para conquistar la tierra prometida por esos grandes muros que rodeaban a esa ciudad. Pero ¿qué pasó? ¿Qué aprendimos aquí? Que el Señor les da la victoria al obedecer, aun cuando las instrucciones de Dios suenen como ridículas, sin sentido, sin lógica, que tenemos que obedecerlos porque eso fue lo que hicieron y obedecieron al Señor y esos muros se derrumbaron. Se derrumbaron esos muros, ¿verdad? Por eso, porque obedecieron. Y les hice la aplicación, hermano, que considero que para mí, ¿verdad?, es apta. ¿Cuál es nuestro Jericó en nuestros días, aquí en nuestro contexto en el que vivimos nosotros? Para mí es la situación de las escuelas públicas, desde kinder hasta universidad. Por eso les dieron un volantito que esto lo mencioné la semana pasada y alguien me preguntó que si podía proveerles esta información. Sí se los dieron, un papelito así, ok, donde dice, ¿qué es más peligroso para sus hijos? ¿Estas 11 flechas encendidas del maligno o el virus corona? ¿Okay? Y estas 11 flechas son las que les está el enemigo
tirando a nuestros hijos, a nuestros niños, jóvenes, adultos, ahí en las escuelas, desde el kinder, la escuela primaria, secundaria, colegio, universidad, ahí todo esto, estas son las flechas del maligno que están tirándoles. Y los daños son irreversibles, daños emocionales, daños espirituales y físicos también. Físicos, porque fíjense, ¿se imaginan el proporcionarles hormonas para que cambien su sexo? Y el proveerles también cirugía para un cambio de sexo. Todo eso sin el consentimiento ni el conocimiento de los padres. O sea, y todo esto cuando yo lo menciono, que todavía no pasa, que le digo, están planeando eso, y, está loco el pastor. Y ya cuando sale que ya fue ley, dirán, no le creo. Bueno, pero ya fue ley esto. Todo esto que está aquí, todo esto está aprobado para ahí en las escuelas públicas. Y si tiene miedo de mandarlos por el virus corona, pues téngale más miedo a estas flechas del maligno, porque para mí son mucho más peligrosas que una flu. Muchas más peligrosas. Ok, entonces vamos a ver la nueva. Okay, estas fueron las 7 que ya cubrimos, la nueva, y por eso me gustó esta que les enseñé la semana pasada, que nosotros los padres tenemos que estar dispuestos a sufrir, a pagar el precio que sea necesario por proteger a nuestros hijos, porque el enemigo les tira sus flechas encendidas a ellos y es mejor que nosotros pongamos el cuerpo, protejamos de cualquier manera que sea posible, pero que no agarren a mis hijos con esas flechas. ¿Por qué? Porque sí creo que el daño va a ser irreversible en las vidas de mis hijos. Número 8, no hagas alianzas con los no creyentes. Okay. No hagas alianzas, que eso era una de las instrucciones que el Señor le había dado al pueblo de Israel, a sus líderes. No hagan alianzas con todas las tribus cananeas que están ahí en ese territorio que yo les he prometido que será de ustedes. No hagan alianza con ellos, vénzanlos, extermínenlos, pero no hagan alianza, no hagan ningún tratado de paz con ellos. No se trata de eso y vamos a ver por qué la próxima semana, por qué es que era eso, ¿verdad? Las órdenes del Señor, de acabarlos y no de tratar de hacer paz y convivir con ellos. No era de esa manera. Pero nosotros vemos, ¿verdad?, que hicieron una alianza con los gabaonitas. Una alianza que no debieron haber hecho. Pero es que también lo que sucedió es que los gabaonitas idearon un plan para engañar a Josué y a los líderes de Israel. Y el plan fue el de presentarse ante Josué y ante los líderes y decirles, miren, queremos ser siervos, queremos tener un tratado de paz con ustedes, una alianza, para que si ustedes algún día necesitan ayuda, que alguien venga a atacarlos, Egipto, algún país poderoso, pues nosotros podemos venir en auxilio, en ayuda para ustedes, o al revés, y a nosotros eso nos pasa, que ustedes puedan auxiliarnos, porque miren, nosotros venimos desde muy lejos, como diciendo, nosotros no somos uno de los pueblos a los que ustedes tienen que vencer, que tienen que eliminar. Nosotros venimos muy lejos y sin embargo eran de ahí, eran vecinos. Pero idearon ese plan y entonces les dijeron, ¿y cómo sabemos que ustedes vienen de lejos? Y ellos ya venían preparados para engañarlos. Dice, mira mis ropas. ¿Cómo están mis ropas? Por todo el tiempo que venimos viajando, nos ha tomado mucho tiempo para llegar aquí. Mira, mis sandalias desgastadas están, mis ropas se habían puesto todo viejo, todo lo desgastado para engañar. Y dijeron, mira nuestra comida, mucha de ella ya está mala, ya se pudrió, ya tiene moho, mira. Y pues dice ahí la escritura, que entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, dijeron, a ver, vamos a ver si es cierto. Y dijeron, no, pues sí es cierto, la comida ya está vieja, ya está mala la comida, pues entonces su historia tiene validez, vienen desde muy lejos
Y dice, pero no consultaron al Señor. No consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad, y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. Algo que no debieron de haber hecho, pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque no consultaron con el Señor. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces nosotros consideramos que algo es obvio. ¿Cómo que, para qué tomar tiempo de oración si esto es obvio, esto es lógico, esto es de sentido común? Esto es práctico para que, me voy a poner en oración para ver si es la voluntad de Dios cuando todo se ve bien claramente. ¿Para qué? ¿Creen ustedes que así es como debemos de reaccionar nosotros los cristianos? ¿O creen ustedes que verdaderamente decimos, llévale todo al Señor en oración? Entonces cantábamos un himno, ¿verdad? De llevar todo a Dios en oración. Llevarlo todo en oración. ¿Era exageración o era bíblico? ¿Qué creen ustedes? Bueno, pues aquí eso fue lo que pasó. No consultaron al Señor, no escucharon de parte de Dios. Y así nos puede pasar a nosotros. Cuando nosotros respondemos de una manera obvia nada más a lo que es obvio ahí, a lo que es de sentido común, en realidad estoy yo decidiendo por mí mismo, y no estoy tomando en cuenta al que yo digo que es mi Señor. Porque si yo digo que Cristo es mi Señor, entonces ¿quién tiene que tener la última palabra, yo o Él? Pero si yo no consulto con Él, ¿quién es el verdadero Señor? Yo mismo, ¿verdad? Porque yo soy el que decido, yo soy el que digo, no, está bien, está claro, aquí está. Así fue como sucedió. Ellos lo veían claro, sí, mira sus zapatos. Están todos deshilachados, todos, mira su ropa de todo el viaje, llenos de empolvado, y mira su comida. Está lógico aquí. Y así nos puede pasar a nosotros. Muchas veces yo lo he visto con el principio bíblico que nos enseña de no hagas alianza con los no creyentes. Es que, por ejemplo, alguien quiere hacer un negocio y toma como socio, tiene como socio a alguien que no es creyente, un creyente y un no creyente, y dice, pero pastor, está todo claro, lo vamos a hacer a través de abogado y está todo. Digo, pero consulta con el Señor y vas a ver que eso no es correcto. Ya el Señor ya nos dejó en la Biblia principios bíblicos a seguir, que si verdaderamente los consultas, tal vez ya los has oído, pero no estás 100% convencido. ¿Qué es lo que debe de pasar? Que muchas veces oímos las lecciones y las aprendemos, pero cuando viene el momento de verdaderamente ponerlo en práctica, empezamos a dudar. ¿Por qué? Porque lo lógico y lo de sentido común, digo, pero es que aquí todo esto se ve muy claro. ¿Por qué no voy a poder entrar en un negocio con mi hermano de sangre nomás porque no es cristiano? Si yo lo conozco y él me conozca, él no me va a hacer una agachada. Y ahí empezamos a decir así, y entonces hacemos la palabra de Dios a un lado y seguimos nuestra propia prudencia, nuestra propia creencia, nuestros propios deseos. Y ya en realidad dejamos a un lado las cosas del Señor. ¿Acaso no dice el Señor también, verdad, este mismo principio en el Nuevo Testamento de que no es la voluntad de Dios que usted haga una alianza, una unión? Por ejemplo, que no ande noviando usted con alguien que no sea creyente. Que Dios no aprueba un creyente con un no creyente. No lo aprueba, no es la voluntad de Dios. Y todo lo que no es la voluntad de Dios es que no es para nuestro bien. El Señor nos quiere proteger. Siempre que veamos que algo no es la voluntad de Dios, entonces es porque el Señor nos quiere proteger. También no se case con un no creyente. No es la voluntad de Dios de acuerdo a las Escrituras.
Y vamos a estar viendo conforme vayamos a través de los otros libros que esto, el no haber consultado con el Señor y haber hecho lo que no debieron de haber hecho, los problemas que les trajo. Con los gabaonitas, los problemas que les trajo. Entonces así también, siempre que nosotros vayamos en contra de los principios bíblicos, vamos a pagar las consecuencias. Fíjense, como este principio ya desarrollado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, como dice, bueno, no, ahorita vemos eso. Primero, lo que nos dice el Señor en Proverbios 3 del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Dice todo? ¿Verdad que sí dice todo? Todo lo que hagas. ¿Verdad que no dice que nomás en las cosas que estén así, no estén muy claras? Dice que en todo, las que se ven claras y las que no se ven claras, busca su voluntad. Y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Se fijan? Qué versículo tan poderoso. Aquí fíjense, aquí tenemos mandamiento, aquí tenemos advertencia y aquí tenemos promesa. Primero el mandamiento dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Ahí está dándonos un mandamiento. Háganlo. No es una opción. Háganlo si tú verdaderamente eres un verdadero creyente. Y luego la advertencia, no dependas de tu propio entendimiento. No te dejes llevar por la lógica, por lo obvio, no te dejes llevar por el sentido común. No lo hagas. Y luego nos repite otro mandamiento, busca su voluntad en todo lo que hagas. Mandato, búscala. Y viene la promesa, y Él te mostrará cuál camino tomar. La promesa. ¿No está completo ese versículo? Necesitemos para creerlo y obedecerlo. Ahí está completo. Por eso, como les decía, Pablo desarrollando este tema de ese yugo desigual de unirnos con personas que no son de la fe. En 2 Corintios 6:14, miren, esta es la amplificación. La amplificación quiere decir que lo que ustedes vean entre batallo con el español mucho. Puro inglés se me viene a la mente. Ahí nos está dando, entre paréntesis, nos está dando la idea que tiene en el original. Y dice, no se unan de manera desigual con los incrédulos. Y luego ya viene la explicación del erudito, el experto en lenguaje, qué es lo que está tratando de decir. Nos dice, no hagan alianzas desiguales con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con los que son incompatibles con su fe. Si la fe no es igual entre ustedes, no se una con esa persona. No ande noviando porque el noviazgo termina en matrimonio. No se case con una persona que no es de su misma fe. No haga una alianza de negocio con una persona que no es de su fe. Yo he conocido ejemplos de personas creyentes que le entran, que porque no, que va a haber abogado y que esto y que el otro, y terminan perdiéndolo todo. Perdiéndolo todo. Entonces, estos principios bíblicos son verdaderos, hermanos, son para nuestra protección. Jóvenes, señoritas, entiendan que es para su bien. Cuando el Señor les dice, por muy bonita que esté la muchacha, pero no es creyente, mejor no. Por muy guapo y labioso que sea el muchacho, pero no es creyente, olvídese. Olvídese, el Señor lo está protegiendo, lo está cuidando a usted. Lo está cuidando. Entonces, no hagan esto. Ahora, ¿de dónde creen ustedes que el apóstol Pablo sacó este principio? Y aquí simplemente lo que hace con este principio es que lo desarrolla hasta con ilustración, con ejemplo, porque dice, ¿qué sociedad puede tener la justicia con la iniquidad? Empieza
a hacer una aplicación comparativa. Y dice, ¿qué compañerismo puede tener la luz con las tinieblas? ¿Pueden, sí o no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? No. Entonces lo que quiere es que veamos que eso por lo que uno se puede aferrar, de que, ay, ¿qué tiene que yo sea mi novio o mi novia? Que el Señor dice, no, no va a ser para tu bien, no hay compatibilidad. Habrá atracción física, pero no hay compatibilidad. Y va a producir problemas eso. Es todo lo que va a producir problemas. Entonces, no, no y no. Entonces, ¿de dónde sacó el apóstol Pablo? Bueno, son principios que vienen desde el Antiguo Testamento. ¿Okay? Vienen desde el Antiguo Testamento. No tan solo de aquí, ¿verdad? Como ahorita estamos viendo Josué. Y aquí en Josué ya vemos que una vez más el Señor dice, no hagan tratos con las personas que yo he dicho que no, ustedes no hagan tratos, no hagan esta clase de uniones, no las hagan. Y que era algo que tal vez ustedes, si han seguido las lecturas bíblicas en Deuteronomio, comienza el principio de ese principio bíblico a seguir. Fíjense cómo lo puso en Deuteronomio. En Deuteronomio lo puso así, dice, no ararás con un buey. Y luego también es la versión simplificada y en paréntesis es un animal impío, un animal, es un animal limpio, el buey. Cuando un animal bíblicamente se considera limpio, era un animal que se podía hasta comer. Y un asno, un animal inmundo, no se podía comer la carne de un burro, de un asno. Entonces, quitando ya las explicaciones de la amplificación, en paréntesis dice, no ararás con un buey y un asno juntos. Uno es limpio y otro es inmundo. Y a la misma vez, ¿se imaginan? No iba a haber unidad a la hora de ponerles en yunta el cómo iban ellos a caminar para poder hacer el arado, los surcos, una manera diferente de caminar, una manera diferente en su temperamento de obedecer. Iba a haber constantemente fricción entre ellos dos. Uno va a querer de una manera, el otro de otra manera. Y entonces vemos que todos esos principios bíblicos que el Señor nos da son para nuestro bien. Pero luego nosotros podemos hacer lo que Josué y los demás líderes, pues nomás seguirnos por lo obvio, por lo común, por lo conveniente, por lo práctico, por lo que yo quiero, por lo que me gusta. Y eso nos puede pasar, como les digo, tengan mucho cuidado los jóvenes, principalmente en esa edad en el que quieren sentirse amados y quieren amar a alguien y ya se olvidan de la fe, se olvidan de que es la voluntad de Dios. Y es por eso que aprendemos aquí del libro de Josué, no hagas alianzas con los no creyentes. No lo hagas y no lo hagas y no más. No sé por qué hoy en día los mismos jóvenes sienten que la primera oportunidad que se les viene, esa tiene que ser porque si no se me va a ir el tren. Se me va a ir el tren. Así yo platicaba años atrás con una señorita y así se sentía. Le digo, tienes 19 años. ¿Cómo crees tú que se te va a ir el tren a los 19 años? ¿Cómo crees? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo que se te va a ir el tren? No, hombre, 19 años. Yo sí sentía que se me iba el tren, ya tenía 23 años. Ok, entonces ahí vemos, ¿verdad?, los principios bíblicos que debemos nosotros seguir. Número 9, ¿qué horas son? Sí. También otra de las lecciones que Josué nos enseña aquí es a que nos preguntemos, ¿a quién estás sirviendo realmente? Si es que están sirviendo, ¿a quién están sirviendo? ¿A quién están sirviendo? ¿Okay? ¿Por qué? Porque vemos nosotros
que Josué pudo ver la situación con el pueblo, pudo ver los corazones del pueblo de Dios, cómo se estaban alejando de Dios, porque tomó tiempo el conquistar la tierra. Conquistaron la tierra 5 años, ¿verdad? Tomando de tiempo, y luego para repartir las tierras y que se pudieran establecer y empezaron ya, ¿verdad? A establecerse y decir, bueno, ya esta es mi tierra, este es mi terreno. Ahora sí puedo construir una casa aquí, ya no tengo que vivir en tiendas de campañas. Y empezó verdaderamente a cumplirse lo que el Señor les prometió. Van a establecerse en una tierra que fluye leche y miel. O sea, la bendición mía va a empezar ahí a caer sobre ustedes. Y empezaron a prosperar, Y una de las cosas que nos dicen los expertos, ¿verdad? Que aún también nosotros los cristianos nos pasa que cuando estamos prosperando es más factible que nos alejemos de Dios. Conforme prosperamos, conforme nos va mejor en la vida, empezamos a separarnos de Dios, empieza a enfriar la fe, empezamos más nosotros a acercarnos en realidad, a los dioses que antes servíamos, que son los dioses de la carne. Entonces, así le empezó a pasar a Israel. Conforme estaban siendo bendecidos, empezaron a apartarse. Y tuvo Josué que desafiarlos. Tuvo Josué que presentarles y decirles, yo puedo ver lo que está pasando en ustedes. Yo puedo ver que ustedes han dejado de servir al Señor. Han dejado de temer a Dios. Cuando estuvimos ante las puertas de que se cumpliera la bendición de Dios, de tomar por posesión la tierra prometida, había ese gran temor a Dios, esa gran admiración por Dios. Era tal la admiración por Dios que tenían fe para obedecerle, aún aunque sus indicaciones sonaran ridículas, ustedes obedecían a Dios porque tenían gran admiración. Eso es lo que es temor a Dios, esa gran confianza y admiración a Dios. Dice, pero ahora ya no tienen esa admiración por Dios, ya no tienen ese temor a Dios. Por eso es que ahora ya no le sirven a Dios, se están sirviendo a sí mismos, a sus propios deseos egoístas, carnales. A eso es lo que están haciendo. Por eso les dice, ahora teme al Señor y sírvele con toda fidelidad. Porque si antes lo hacían, ahora no lo estaban haciendo. Que le servían con fidelidad. Fidelidad viene de la raíz de fe. Le servían con fe, con obediencia, con fe, con fidelidad. Desecha los dioses que tus antepasados adoraron más allá del río Éufrates y en Egipto, y servid al Señor. Servir al Señor. Josué no los engañó y les dijo, tú no estás sirviendo al Señor, tú estás sirviendo a tus dioses pasados. Y pues nosotros sabemos, ¿verdad? Que nosotros también teníamos nuestros dioses antes de venir a Cristo. Y cuando nosotros empezamos a enfriarnos, que empieza el Señor a bendecirnos y empezamos a retroceder, empezamos nosotros una vez más a servir a esos dioses pasados, ¿verdad? Que el primer Dios, porque esa es mi experiencia personal, a quien yo servía era a mí mismo, a mis placeres, a mis placeres personales. Y entonces es lo que hace uno. Cuando empieza uno a retirarse, empieza a servirse a sí mismo, Porque esa es la mayor competencia para Dios, el yo. Yo es la mayor, esa es la idolatría más poderosa que existe, el yo mismo, mi egoísmo, mi ego, esa es. Pero podemos tener otros dioses, ¿verdad? Podemos tener dioses como seres amados, ¿verdad? El novio, la novia, cuando ya
un joven, una señorita, ya está obsesionado con aquel joven o el joven con aquella señorita, ya no le importa nada que la iglesia, que la fe, que la Biblia y que el grupo de jóvenes y todo nada más es él, ella. Ya en realidad esa es una forma de idolatría, ya están nomás enfocados en esa persona, en esa relación. Esa es idolatría. Entonces tenemos que ver la realidad de nuestra situación. Puede ser nuestro cónyuge que estamos idolatrados con nuestro esposo, con nuestra esposa. Pueden ser nuestros hijos. ¿Cuántas personas pueden? Es más, llega el punto, hermanos, que a mí me lo han preguntado, me han dicho, a ver, pastor, ¿qué es más importante? ¿Servir a Dios o su casa? ¿Su familia? ¿Qué es más importante? Porque he visto, hermanos, a través de los años, hombres que se ve claramente que tienen un llamado de Dios para servirle a Él, ya sea, no sé, uno nunca sabe exactamente si como pastores, evangelistas, misioneros, pero que tienen un llamado claro de Dios para servirle. Pero luego la esposa no los apoya. Y lo que hacen muchas veces las esposas es que les ponen como competencia la familia, los hijos, el matrimonio. Dice, pero ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Y me lo han preguntado a mí. ¿Qué respondería usted? ¿Qué es más importante? ¿Servir a Dios o cuidar a sus hijos? Le está dando vuelta la cabeza. Mire, ¿saben cuál es el problema, hermanos? ¿Sabes cuál es el problema de esa pregunta? El problema de esa pregunta es que estamos haciendo algo que Dios no hace ni la Biblia hace, el de poner en conflicto a Dios y a la familia. Nunca usted va a ver en la Biblia que Dios ponga en conflicto a Dios y a la familia. Nunca, nunca. Porque si hubiera ese conflicto, pues entonces yo estoy pecando por haber aceptado el llamado del Señor a pastorear. Porque hay mucha gente que dice, no, la familia es primero, yo por eso no puedo servir. Porque yo el único tiempo que tengo es nomás para la familia. Y lo usan como una excusa para no servir al Señor porque estoy sirviendo a mi familia. Todo lo que hicieron los apóstoles fue pecado, lo que hicieron los profetas fue pecado, lo que estamos haciendo los pastores, los evangelistas, los misioneros estamos pecando. ¿Por qué? Porque la familia es más importante que servir a Dios. Pero la Biblia no enseña eso, que se pueden poner en conflicto esos dos grupos, del servir a Dios y servir a la familia. Aquí el Señor nos dice, teme al Señor, sírvele con toda fidelidad. ¿Okay? Sírvele con toda fidelidad. ¿Okay? Ahora, este es el versículo 14, ¿verdad? Ahora fíjense el versículo 15, el siguiente, a ver si está aquí, sí. Dice, pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir, para que no anden de hipócritas haciendo aparentar como que sirven al Señor cuando en realidad no sirven al Señor, están sirviéndose a sí mismos. Dice, si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Qué es lo bíblico? ¿Ponerlos en conflicto o en unidad? Aquí se ve la unidad. ¿Por qué no puede uno como familia servir al Señor? Así lo hicimos nosotros. Aun cuando todavía no era pastor, que éramos los líderes de los jóvenes aquí en la iglesia, teníamos a nuestras niñas chiquitas, no nos estorbaron para servir al Señor. Nuestras niñas chiquitas. ¿Por qué? Mi esposa apoyaba y tenía la misma manera de ver la vida, ¿verdad? Bíblica. Podemos servir al Señor y cuidar a nuestros hijos. Y ustedes pregúntenle a nuestros hijos a ver si les fallamos. Pregúntenle a Aarón, aquí viene.
Pregúntenle a mi hija Esther cuando vienen, llámenle a ver si les fallamos como padres. Pregúntenles. No tengo ningún temor que los interroguen. Ningún temor, porque no les fallamos. Bíblicamente, eso es lo que mi esposa y yo decidimos. Mi familia y yo vamos a servir al Señor. Entonces, nunca ponga como pretexto para no servir al Señor, a su familia. No haga eso. Eso no es de Dios. Eso es de la carne, que usamos pretextos y ponemos en conflicto cosas que son valiosas ante Dios. Es valiosa nuestra familia, es valioso que le sirvamos al Señor. Las dos cosas son valiosas y las dos cosas se pueden hacer en armonía. Las dos cosas se pueden hacer. ¿Okay? Entonces, tengamos mucho cuidado. Y sobre todo, esposas, si usted sabe y ve que su esposo tiene un llamado del Señor, apóyelo. Va a ser lo mejor para su matrimonio, lo va a ser lo mejor para sus hijos, va a ser lo mejor para ustedes que impedírselo, que estorbárselo. Porque yo nomás me imagino, yo sabiendo que el Señor me llamó al ministerio y que mi esposa me estuvo estorbando y me estorbó y no me permitió. Yo no sé cómo estaría de frustrado, no sé si estaría casado todavía con él. No sé qué pasaría, qué consecuencias traería esa frustración en mi vida. Pero al contrario, le doy gracias a Dios que no. Un apoyo tremendo con mi esposa, tremendo. Entonces, son principios bíblicos, ¿verdad? Este pastor, Chuck Smith, que ya está en la presencia del Señor, esto fue lo que escribió, dice, sea lo que sea para lo que usted esté viviendo, cualquier pasión que gobierne tu vida, lo que sea que te saque de la cama por la mañana y te conduzca, ese es tu Dios, dice Chuck Smith. Ese es tu Dios. ¿Okay? Número 10, la última lección que tenemos. Nunca eres demasiado mayor para servir al Señor. ¿Okay? Nunca eres más. Ahora, una de las cosas que sabemos que el diablo, pues es el diablo, ¿verdad? Y verá que el diablo no dice la Biblia que no habla verdad, que todo lo que habla es mentira. Entonces, el diablo nos dirá una y otra vez que ya somos demasiado viejos como para servir al Señor. ¿Y saben también cuál es el otro? Al otro extremo al que se va, dice, todavía estás demasiado joven para servir al Señor. Entonces, o estás demasiado viejo o estás demasiado joven, pero no sirvas al Señor. Cuando en realidad, bíblicamente, nunca eres demasiado mayor para servir al Señor, ni nunca eres demasiado jóvenes para servir al Señor. Siempre es el tiempo para servir al Señor. Como el ejemplo aquí, porque en nuestro, yo lo veo, ¿verdad? También en nuestra cultura en la que vivimos, a los 62 años se puede uno retirar. Y yo oigo personas que dicen, ya, a esa edad, pues ya está uno viejo, ya está uno cansado, y que para acá y que para allá. Y entonces dicen, yo ya me voy a retirar. Y es un retiro de todo, de la fe, de la iglesia, de servir al Señor. Y es de ponerse una batita y a ver televisión, ¿verdad? ¿Creen ustedes que eso sea bíblico? No es bíblico. Es muy común en nuestros días, pero no es bíblico. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Porque ¿cuántas personas de la generación pasada en Israel se les permitió entrar a la tierra prometida? ¿Cuántas personas? A 2. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Bueno, el ejemplo que tenemos de aquí es Caleb. ¿Okay? Caleb. Porque miren, aquí están las palabras de Caleb, lo que él dice, ¿verdad? En Josué 14 dice, ya han pasado 45 años desde que el Señor le dijo esto a Moisés, que fue cuando los israelitas andaban todavía por el desierto y conforme a su promesa me ha conservado con vida. Ahora ya tengo 85 años. Aquí tenemos a Caleb de 85 años. ¿Quién tiene aquí 85 años? ¿Para qué me están viendo a mí? ¿Qué pasó? No, hombre, no sean así, ¿verdad? Ok, 85 años.
¿Y qué es lo que dice aquí Caleb? Vamos a ver adelante. Dice, así es que ya es tiempo de que yo me retire. Hay que vayan los jóvenes al frente de la batalla y que ellos hagan la guerra. Yo acá me quedo con las mujeres y los niños porque yo ya soy un viejito. Yo ya debo de quedarme acá con mi atole porque ya hasta miren, ya la artritis y esto y lo otro y ya aquí yo me quedo. No, fíjense lo que dice Caleb. Continúa diciendo, pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra y puedo moverme y pelear igual que entonces. Y yo entiendo eso porque yo me siento igual que cuando llegué aquí. Aunque no me veo igual, pero me siento igual. Dice, y luego fíjense el versículo que sigue. Continúa diciendo, por eso te pido, le está diciendo a Josué, que me des ahora la región montañosa. Está pidiendo lo más difícil. Yo quiero conquistar la montaña. Era, en aquellos tiempos, en las guerras, era lo más difícil conquistar. Todo lo que era en alto, la montaña. Dice, dame lo más difícil a mí, al más viejito. Dice, la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anak viven ahí. Fíjese lo que está pidiendo él. Dame lo más difícil la montaña y los más difíciles los gigantes. Ahí están todos los del NBA y los del NFL. Ahí viven todos esos y a esos échamelos. No está pidiendo, dame, mira, aquella región puro retirado, puro viejito, artrítico, dame esa, porque yo estoy también viejito y ya con 85, no, está pidiendo lo más difícil. Dame la montaña, dame a los grandulones, échamelos, porque mientras más grandes están, más fuerte es la caída. Dice, entonces viven ahí y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Él ya sabía porque él ya había ido a espiar y había visto todo eso. Bien fortificadas, pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de ahí como Él lo ha dicho. ¿Verdad que su fe permanecía igual? Fuerte y por fe decía, no importa qué edad tenga yo continúo confiando en Dios. Y cuando uno continúa confiando en Dios, continúa sirviendo al Señor. Yo no creo que una persona con una fe fuerte, dinámica, vaya a dejar de servir al Señor. Va a continuar sirviendo al Señor. Puede ser que le sirva de alguna manera diferente, pero le continúa sirviendo al Señor. Y aquí vemos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Creen ustedes que conquistó esta tierra? La conquistó. Se aventó a los gigantes y la conquistó. Versículo 3 dice, entonces Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón, que así se llamaba esa región montañosa, le dio Hebrón para que fuera de él y de sus descendientes. Y fue de él y de sus descendientes esa región montañosa, bonita, Hebrón, porque los conquistó, les ganó, los echó fuera. ¿Okay? Pero, ¿por qué él sabía? Él no dijo, él no se fijó en lo lógico de decir, no, pues mejor manda ya jóvenes, yo ya estoy viejo. No, dijo, yo allá, desde un principio, cuando yo tenía 40 años, yo dije, échenme a los gigantes. Pero no entramos a conquistarla y el Señor nos trajo dando vuelta y vuelta y vuelta 40 años y ahora que son 5 años que hemos durado aquí en la conquista de la tierra, que falta todavía esa área, déjamela. Déjamela. Ya tengo 85 años, no importa. El Señor sigue estando igual de poderoso y Él, si me la prometió, Él me la dará. Y eso es lo que hace la fe. Lo hace la fe a uno que uno pueda continuar adelante sirviendo al Señor. Fíjense lo que dice, qué bonito habla este salmo. Dice, pero los justos quiere decir la palabra justo, los que están en correcta relación con Dios, los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Aquí de una manera poética está diciendo que la vida de un justo, de una persona que está en correcta relación con Dios, es una persona que está
está uno unido al Señor. Como dice la Escritura, separados de mí nada puedes hacer, pero unido a mí, pues vas a florecer al estar unido a mí. Y fíjense lo que dice en el siguiente versículo, dice, incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. ¿Verdad que bíblicamente no hay edad para retirarnos de servir al Señor? ¿Podemos seguir siendo fructíferos en la obra del Señor? Así como estemos, como nos sintamos, tenemos por fe. Es que la vida cristiana es por fe, no por sentimientos. No es por cómo yo me sienta, sino por quién soy yo. Si yo soy un hijo de Dios, un siervo de Cristo, eso es lo que me debe hacer a mí servir al Señor. No mi edad, no mis achaques, nada de eso debe de determinar el que si le sirvo o no le sirvo al Señor. Nada de eso. Eso lo hacemos nosotros egoístamente en nuestros sistemas humanos, pero no es el sistema de Dios. Ese no es el sistema de Dios. Por eso, si usted se ha sentido con esa tentación de decir, no, yo ya estoy viejo y que ya va, procure rehacer su mentalidad y decir, no, yo mejor como Caleb. Yo como Caleb. Y lo que el Señor me esté mandando a hacer o lo que yo esté haciendo ahorita, voy a mejorarlo. No voy a caer en estar ya a punto de rendirme, sino que al contrario, voy a mejorar todo lo que el Señor me está pidiendo que yo haga, lo voy a mejorar. Vamos a terminar con una cita de Warren Wiersbe. Fíjense lo que dice, qué bonito. Con esto abarca todo lo que hemos visto de Caleb. Dice, nunca somos demasiado viejos para hacer nuevas conquistas de fe en el poder del Señor. Como Caleb, podemos capturar montañas y conquistar gigantes si seguimos plenamente al Señor. No importa cuán viejos seamos, nunca debemos retirarnos de confiar y servir al Señor. ¿Puede decir amén a esto? Bueno, pues vamos a vivirlo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las hermosas lecciones y tremendas lecciones que hemos aprendido a través de este libro. Señor, ayúdanos a que verdaderamente sigamos el ejemplo de Josué y de Caleb, estos dos grandes hombres de Dios que mostraron lo que es la verdadera fe viva, la fe dinámica, que no importa lo que venga en la vida, los retos que vengan, por difíciles que sean, confiando en ti, nos dieron ejemplo de que podemos ser más que vencedores. Y no importa la edad que tengamos, también el servirte a ti es un gran honor, un gran privilegio y una gran bendición que no debemos de perdernos. Gracias pues, Señor, te damos por todo esto, que lo podamos verdaderamente vivir, aplicar a nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.